presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy recibimos al diputado Julio César Reyes. Él es primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y también es integrante de la Dirección Nacional del Partido Avanzada Progresista. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Lirio. Gracias por la invitación. Saludos a ti. Diputado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dice que la oposición tiene la responsabilidad por la crisis económica que se está viviendo debido a las sanciones. ¿Usted cree que esto es así? Y aprovecho de una vez para pedirle su opinión acerca de la reconversión monetaria y de la hiperinflación que, según por lo menos el diputado José Guerra, que estuvo con nosotros ayer, dice que una cosa no va a resolver la otra. Claro, fíjate, eso es hasta risible, Lirio. Y bueno, lo bueno dije al pueblo de Venezuela. Lo que dice la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para nadie es un secreto, y eso lo sabe la mayoría del pueblo venezolano, lo sabemos, que los grandes responsables, los autores, los culpables de todo este desastre, de toda esa crisis hiperinflacionaria y toda la situación que padece el pueblo venezolano tiene nombre y apellido, el gobierno de Nicolás Maduro. Y eso lo sabe la señora Delcy Rodríguez. Entonces siempre terminan, no asumen su responsabilidad y terminan achacándole la responsabilidad de ellos a terceros, a otros. Esa fulana guerra económica, la única guerra económica que en nuestro criterio ha existido, la que tiene el gobierno contra el pueblo venezolano. Porque ¿quiénes son los que tienen la responsabilidad de dirigir y aplicar las políticas económicas, sociales, macroeconómicas del país? El gobierno. Se equivocaron, fracasaron, y eso lo hemos dicho nosotros en reiteradas oportunidades. El tema hiperinflacionario, por amor a Dios, somos el país con la mayor inflación del mundo. Y todavía, para entrar en el tema de la reconversión, todavía las causas de eso no se ha corregido. Y intentar con la reconversión, es que la reconversión no es la primera vez. Esta reconversión la plantearon para junio, ahora está para el 20 de agosto. Cuidado, sí, antes de llegar el 20 de agosto dan una prórroga, porque así trabaja este gobierno, con irresponsabilidad, con mucha improvisación. Yo coincido plenamente con el colega José Guerra, que eso no va a resolver los problemas, los que queremos los venezolanos que se resuelvan, que quiere el productor, que quiere el industrial, que quiere la ama de casa, porque el pueblo hoy día ya poco le importa si son 5-0, si son 4-0, si son 2-0, o que estén a la izquierda o estén a la derecha. No, el pueblo lo que desea hoy es que le resuelvan su situación económica, que hayan los productos en los anaqueles y que esa hiperinflación se acabe. Pero esa hiperinflación o inflación se acaba es produciendo, que haya producción en nuestro país. Y eso no existe, no hay política para ello, no hay confianza en el gobierno. ¿Cómo se puede invertir? Si todavía yo vengo de un estado eminentemente agrícola y productor, como es el estado de Barinas. Aprovecho para saludar al pueblo de Barinas desde este canal. Y bueno, y todavía allí continúan, hay los conatos de invasiones en fincas. Los productores son asediados. Hay municipios allá del eje andino, Sucre, Santa Bárbara, municipio de Zamora, donde hay elementos paramilitares denominados boliches que asedian al productor. Ahora, ¿cómo van a estar produciendo? A eso que tiene que dedicarse el señor Nicolás Maduro, pero no seguir improvisando en el tema económico, que por eso tenemos este gran desastre. Cuando el presidente admite que 70 empresas en manos del Estado están, como él dijo, en rojo, ¿eso significa un reconocimiento de que fue un error en la nacionalización de algunas empresas y las tomas de tierra? Claro, Lirio, absolutamente. Esa es la mayor evidencia del reconocimiento a su fracaso de política económica, de gestión económica. Que vengan a decir, pero es que ese fracaso de las confiscaciones y las expropiaciones de tantas empresas se sabe desde hace tiempo. Mira, en la asamblea pasada, recuerdo, yo estuve en la asamblea pasada, en el periodo pasado, y recuerdo que el compañero, en ese tiempo, colega diputado, Irán Gaviria, por ejemplo, planteó en la plenaria del Parlamento de que se hiciera un inventario de todas esas empresas confiscadas y revisar el estatus de cada una de ellas, cuáles estaban produciendo, cuáles no estaban produciendo. Y te estoy hablando hace más de 4 años. Y esa propuesta del compañero Irán Gaviria la negaron la bancada del PSUV, que para ese entonces era mayoría. No quisieron que se hicieran eso. De tal modo que eso lo venimos alertando nosotros desde hace mucho tiempo, del fracaso, que esas empresas están abandonadas, fracasaron, fue una gran cantidad de dinero que se perdió allí, el daño que se le hizo a los verdaderos propietarios y dueños que venían haciendo un trabajo importante allí. Ahora, que vengas a reconocerlo ahorita, por supuesto que eso fracasó, señor Maduro.
y que usted lo reconozca, eso está bien, pero no solamente reconocerlo. ¿Qué va a hacer con esas empresas? ¿Va a seguirlas teniéndolas allí, haciendo absolutamente nada con una capacidad instalada importante, pero que no producen? Esa sería la pregunta y la reflexión a la cual usted debe someterse, poner a producir esas empresas que no están haciendo absolutamente nada en este momento. Yo no diría 60, son cientos y cientos de empresas que están paralizadas a lo largo y ancho de nuestro país y cuyo responsable es este gobierno. ¿Qué piensa del Censo Nacional Automotor, esa posibilidad de que podamos acceder a un servicio público como es el combustible a través del carnet de la patria? Bueno, nosotros, por cierto, hoy vamos a tener un debate en la sesión ordinaria del Parlamento Nacional, en el orden del día, está ese punto, debatir sobre ese punto. Es decir, pensar, que es lo que dejó ver el presidente Maduro, de tener como un control político, un control social, así como lo vienen haciendo para otros temas, como los CLAC, los alimentos, etcétera. Ahora también pretende hacerlo con el combustible. Los venezolanos, cualquier venezolano tiene la libertad de ir a surtir su vehículo de combustible, tenga un carnet de la patria o no lo tenga. Eso no es el problema, y nosotros, por supuesto, nos negamos a eso. Y ese es parte del debate que vamos a dar hoy en el Parlamento Nacional. No es posible. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno? No es posible, Lirio. Que pretendan entonces que el que no tenga un carnet de la patria no pueda echar combustible. No. Y lo otro punto importante, fíjate, yo creo que sí, en el tema del combustible, sí hay que hacer un ajuste del combustible. Por supuesto que sí, pero no a través de un carnet político o un carnet de la patria, no. Por supuesto que este pueblo se va a negar a eso, y nosotros ese debate lo vamos a dar hoy en el seno del Parlamento Nacional. Diputado, el tema de la unidad. Ha habido reuniones entre los principales líderes de partidos considerados opositores. No sabemos si querían que fueran privadas. Sin embargo, Avanzada Progresista, partido al que usted representa, divulgó que esas reuniones ocurrieron. ¿Esto qué significa? El propio exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, dice que ya la MUD cumplió su ciclo, que fue simplemente una coalición que dio su resultado electoral, pero no de conducción política. ¿Cómo con los mismos rostros que estamos viendo pueden constituirse en una opción tanto a lo interno para las personas que piensan que debe haber un cambio de gobierno como para desde el exterior? Bueno, sin lugar a duda, la gran mayoría pensamos y luchamos porque hay un cambio de gobierno, sin lugar a duda. Pero así como nosotros, así como en este canal yo estoy expresando, diciendo la gran irresponsabilidad del gobierno en materia del manejo de lo económico, de los asuntos sociales, políticos del país, nosotros también tenemos que ser responsables y ser autocríticos, ciertamente. En la MUD se han cometido errores, eso es verdad, y eso tenemos que reconocerlo. Y nosotros celebramos que se haya dado un punto de reunión importante, buscar esos acuerdos, ese consenso, pero siempre pensando en el país, siempre pensando en Venezuela. Esa reunión que sostuvieron el jefe del Partido de Acción Democrática, Henry Ramos Alú, jefe del Partido Avanzada Progresista, Henry Falcón, Enrique Capriles, Tomás Guanipa, por videoconferencia Leopoldo López, el compañero Borges. Eso es importante, pero tiene que haber una unidad sincera, cierta, apartando el tema de mi partido político, apartando el tema de mi cálculo político, sino concentrarnos en el tema país, pensar de verdad en nuestro pueblo, pensar en la gente. Yo creo que es una reflexión que hay que hacer y ojalá eso se encamine hacia allí. Ese es un punto crítico que hay que hacerse y hay que hacerle a la mesa como tal. Yo pienso que cumplió un ciclo importante tal cual como lo dijo, lo expresó, manifiestas tú, Enrique Capriles, pero que debe enfocarse en un escenario, pero repito, apartando el interés partidista, apartando el cálculo político y pensando en Venezuela. Usted dice que hay que pensar en la gente. Ese tiempo político para debatir, para buscar acuerdos, es el mismo tiempo social, es el mismo tiempo, por ejemplo, de los gremios del sector salud que tienen ya más de un mes protestando en la calle, no solo por sus beneficios salariales, sino por los pacientes, por la dotación de hospitales. Es el mismo tiempo de la gente que no tiene transporte público y aborda cualquier unidad o se va caminando hacia sus trabajos. Claro, Lirio, allí lo decía. Es el tiempo de pensar en Venezuela, más allá del tiempo político, más allá del tiempo social, es el tiempo de la gente, es el tiempo del pueblo. Y ese es un reclamo que hace la gente a los propios partidos políticos, que pensemos en su situación. Por eso es importante, como reflexión dentro de la oposición y dentro de la política, apartar
ese interés partidista que como miembro de un partido político puede interesarme. No, es el momento de la gente, de esa persona que ahorita a esta hora, ahorita por allá en la calle Mérida de mi ciudad de Barinas, hacen largas colas para montarse en unos camiones que no son los aptos para un transporte público, pero así ocurre en diferentes ciudades de Venezuela. La gente que ya nuestras ciudades, las esquinas de nuestras ciudades se convirtieron en vertederos de basura, porque no hay camiones recolectores. Todo eso está pasando. Bueno, es el tiempo de pensar en ello, en la ama de casa, que no le alcanza el sueldo para alimentarse, para comprar un medicamento, el señor de la pensión, que hacen largas colas en una entidad financiera para solamente entregarle 200 bolívares, que no le alcanza para nada. Es el tiempo de ellos. Y yo creo que es importante esa reflexión como políticos que tenemos que hacer. No es el tiempo de mi partido, no es el tiempo, repito, del cálculo político, es el tiempo de la gente, es el tiempo del pueblo. Diputado, ¿qué piensa de la posibilidad de que la Asamblea Nacional Constituyente se extienda durante 4 años más, como dijo ayer su presidente, Diosdado Cabello? Bueno, todas esas locuras que viven diciendo. Por eso violentaron la Constitución. Por eso esa Asamblea Constituyente nació ilegal, nació írrita, porque por eso era importante que las bases comiciales se consultaran. En las bases comiciales se establece el tiempo de duración de una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso no quisieron hacerlo, porque el pueblo le iba a poner un tiempo. Si es que se aprobaba eso, tenía que someterse obviamente al escrutinio público, pero no quisieron hacerlo. Y seguramente dirán que no son 4 años, serán 6 años. Eso es ilegal, no se hicieron las bases comiciales, que era la que tenía que recoger el tiempo de duración. Por cierto, una constituyente que en nuestro criterio perdió hasta el norte, porque cuando se establece una asamblea constituyente es para elaborar una constitución. Y ahí se hacen un sinnúmero de cosas y lo menos que se habla es de una nueva constitución, que por cierto, nosotros seguiremos defendiendo la Constitución de 1999, esa Constitución que en mi caso apoyamos, luchamos por tener esa nueva Constitución, la seguiremos defendiendo. De tal modo pues que no nos extraña eso que haya dicho el compañero Cabello de 4 años. Seguramente dentro de unos días dirán que son 10 años, etcétera. Todo un sinnúmero de locuras allí, pero repito, es parte de esa gran ilegalidad, de esa gran aberración y de violación a nuestra Constitución permanentemente. Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Despedimos así esta entrevista de Venevisión con el diputado Julio César Reyes, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional e integrante de la Dirección Nacional del Partido Avanzada Progresista. Gracias a ustedes por haber seguido una nueva entrega de Entrevista Venevisión. Quédense allí, al regreso, estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina.